Queridos amigos, en el Evangelio que hoy en la Eucaristía se nos proclama, Jesús nos enseña una lección fuertísima, una lección en la que Él mismo nos demuestra que entre sus discípulos, entre quienes decimos creer en Él, podemos haber algunos que no entrarán en el reino de los cielos. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Con esta sentencia, Jesús nos alerta para no amodorrarnos, para no quedarnos pensando que basta simplemente con decir que creo en Jesús o con a medias oír su palabra para poder tener la certeza de la salvación. Jesús ilustra esta verdad, esta enseñanza, con dos ejemplos que podemos resumir diciendo: no es lo mismo oír que escuchar. Oír una palabra como cuando pasa una palabra en nuestra mente, pero no deja nada. Escuchar como una palabra que deja su semilla en nosotros. Así Jesús ha dicho, no todo el que ha estado delante de mis palabras las ha escuchado. Algunos no la han escuchado, la palabra de Dios. Algunos no la hemos escuchado de verdad. Y Jesús dice, en realidad los que se salvarán son aquellos que cumplan la voluntad de mi Padre, aquellos que escuchen de verdad lo que Jesús nos dice. Jesús ilustra esta verdad diciéndonos, algunos llegarán al último día queriendo decirle a Dios, profetizamos, hicimos milagros en tu nombre, ¿cómo es que no entramos al reino de los cielos? Y Jesús responde diciendo, yo jamás los conocí. Esta es una sentencia fuertísima, que hayamos oído las palabras de Dios y no las hayamos escuchado. Jamás los conocí, dice Jesús. Jamás los conocí. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que Jesús diga que no conoce a quienes han hecho milagros en su nombre? Hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Jesús responde, jamás los conocí. Ustedes que hacen el mal, ¿cómo es posible que Jesús le diga que hacen el mal a quienes hacen milagros? Bueno, aquí podemos nosotros entenderlo con relativa facilidad si distinguimos entre lo que Dios nos pide y cómo quiere Dios que hagamos algo. Pongo un ejemplo. Un padre de familia le puede pedir a su hijo, por ejemplo, hacer la comida. Pero si para hacer la comida ha de pelearse con todos los demás, ha de robar, ha de asaltar, que quede hecha la comida no significa que ha cumplido lo que el padre quería. Porque al padre no le interesa tanto el resultado eficaz que puede medir un hombre, sino la actitud personal que solamente puede medir el espíritu. Y por eso todos los que tenemos una misión podemos caer en la tentación de evaluar nuestra tarea por lo que hemos de hacer. Por ejemplo, una persona que tiene un grupo apostólico puede medir su propia actividad diciendo, tantos me escucharon, han venido tantos a mi grupo, han venido tantos a esta asamblea a la que yo les he convocado. Y pensar que todo está en función de lo que se pide. Como el hijo de aquel padre pensaba, basta con que yo haga la comida. No es el asunto. No, el asunto no está en lo que haces. El asunto en realidad está en cómo lo haces. Ahí está lo decisivo. Jamás los conocí, dice Jesús. Podíamos entonces nosotros estar pretendiendo cumplir la voluntad de Dios, haciendo algo que Dios quiere, pero no haciéndolo como Él quiere, lo cual nos dejaría a nosotros fuera de su conocimiento, y entonces sobre nosotros estaría pendiente la posibilidad de que nos dijera también, jamás los conocí. El asunto está entonces no solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos, y lo hacemos con la virtud de Jesús, con la actitud de Jesús, siguiendo verdaderamente su voluntad. No es pues el asunto en lograrlo, sino en lograrme, en que mientras yo hago la tarea que Jesús me ha propuesto, yo pueda con ella asemejarme a Él. Esta es su voluntad, que yo me asemeje a Jesucristo.
Alguien podría preguntar inmediatamente, ¿y cómo sé si yo estoy haciendo lo que Dios me pide como Dios me lo pide? Bueno, con algunos criterios. En primer lugar, no estoy haciendo algo en contra de sus propios mandamientos. Esto implica conocer la moral católica. En segundo lugar, si no estoy haciendo yo para lograr mis resultados, cosas que Dios no haría con sus hijos, presionando a los demás, exigiendo vilmente sobre los otros para poder obtener yo una especie de triunfo. Esto es muy común en quien cree que lo que Dios le pide son resultados, exige, demanda, presiona, exagera. ¿Para qué? Para poder tener el resultado aparente. Gran tristeza que al final Dios pueda decirnos, no te conocí a pesar de que hiciste lo que yo quería, pero no lo hiciste como lo quería yo. Y un último criterio, la paz en el corazón, que se manifiesta cuando cada vez más conozco más íntimamente a Jesús y lo experimento obviamente mucho más cerca de mi corazón, comulgando cotidianamente, haciendo oración continua y purificándome de todos mis delitos y de todos mis pecados. Si vivo así, en la paz, con una vida moralmente recta, en oración, cumpliendo lo que Dios me pide, podremos ser nosotros, quienes han edificado sobre roca firme, como nos dice Jesús.